Saludos, esta es la primera parte de la lección número 45 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior estábamos viendo la relación que existía entre los coeficientes de una ecuación polinómica y sus soluciones o raíces. Habíamos repasado la relación que existía entre las soluciones de una ecuación cuadrática y sus soluciones, cosa que habíamos estudiado en el álgebra intermedia. Y estábamos ya viendo la posible relación que existían entre los coeficientes de una ecuación de grado 3 cúbica con sus soluciones. Habíamos escrito aquí una ecuación de grado 3 que es esta: a sub 3x a la 3 más a sub 2x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0. Y en el video de la segunda parte de la lección anterior, yo no lo hice, pero puse una notita que decía que esa ecuación, cuando lo establecimos por aquí, deberíamos haberlo marcado con un 1, porque fíjense que por aquí iba a hacer referencia precisamente a ella. Así que si no se dieron cuenta y tienen ahí las anotaciones de la lección anterior, vayan a cuando yo establecí esa ecuación cúbica, que es esta, más o menos por aquí, y marquen con un 1 eso, ¿ok? Bien, ya habíamos dicho, bueno, pues además de tenerla escrita de esta manera, en la forma canónica, ¿verdad?, yo puedo escribir el lado izquierdo de esa ecuación, ese polinomio que está en el lado izquierdo de esa ecuación, haciendo uso del teorema de factorización en la forma factorizada, ¿verdad?, que sería el coeficiente a sub 3, que es el coeficiente del término con grado mayor, que es a sub 3, por x menos cada una de las tres soluciones que tenía esa ecuación cúbica, que la llamamos R1, R2 y R3, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si yo cojo en esa forma factorizada y busco el producto de esto, ¿verdad?, yo empecé agrupando primero estos dos factores, que fíjense que son dos binomios. Pues ¿cómo se multiplican dos binomios? Pues primero por primero, aquí, x cuadrado, ¿verdad?, x por x cuadrado. Luego estos dos y estos dos, y los dos salen con x, ¿ves?, menos r2x y menos 1r, y menos r1x. Así que como salen los dos negativos, pongo el negativo al frente y sumo r2 más r1 por la x, ¿verdad? Están los dos, ¿ves? Fíjense que salen lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Menos r2 por x, míralo aquí, por menos r2 por x, y menos r1 por x, míralo aquí, menos r1 por x. Y finalmente se multiplica el segundo por el segundo, da positivo, ¿verdad?, negativo da positivo, r1 por r2. Bueno, pues ya que buscamos el producto de esos dos binomios, que da ese trinomio, nos falta hacer la multiplicación de ese trinomio ahora por este binomio que queda aquí. Y entonces fíjense que será, dijimos que lo íbamos a hacer del siguiente modo. Voy a coger estos tres términos de ese trinomio que tenemos en el primer factor, en ese corchete, por el primer término de este binomio que tenemos aquí, y luego cogemos también esos tres términos y los multiplicaremos por el segundo término que tenemos aquí en este binomio. Así que será este x cuadrado primero por esta x, pues x cuadrado por x, x al cubo, ¿verdad?, aquí. Claro, y recuerde que en este momento tenemos que cargar, ¿verdad?, ese coeficiente a sub 3, porque así dice el teorema de factorización, ¿verdad?, que la sub 3 se mantiene siempre. Luego multiplicaremos este segundo término por este primer término, así que será el negativo de 2 más r1 por x, y por x, pues negativo r2 más r1 por x al cuadrado, ¿verdad? Míralo ahí. Negativo r2 más r1 por x al cuadrado. Más finalmente este tercer término por este primer término de aquí, más r1 r2 por x. Míralo ahí, más r1 r2 por x. Ahora cogemos nuevamente los tres términos de este trinomio y lo multiplicamos ahora por el segundo término de acá. X cuadrado por x por menos r a la 3, menos r sub 3, perdón, dará negativo r sub 3 por x cuadrado. Míralo aquí. Negativo r sub 3 por x cuadrado. Luego este por este, pues negativo por negativo va a dar positivo. Entonces r2 más r1 por r3 y por x. r2 más r1 por r3 y por x. Y finalmente este tercer término por el segundo término del binomio, pues será positivo por negativo, negativo. Y r1 por r2 y por r3, pues eso mismo. r1 por r2 y por r3. Y dice que eso es igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces yo lo que hago en el siguiente paso es que lo que aparece aquí dentro de este corchete lo voy a agrupar por potencias iguales de la x. Entonces tenemos este x al cubo, que no combina con más nada. Luego tenemos lo que tienen x cuadrado, pues lo he marcado aquí, fíjense, como de esta manera, ¿verdad? Y fíjense que sacamos el x cuadrado afuera y nos queda menos r2, menos r1 y menos r3, ¿verdad? Que lo puse así, r2 más r1 más r3, porque el negativo de los tres r's, de las tres r's esas, las saqué al frente, ¿verdad? Y entonces ahora agrupamos los que tienen x, que son este y este, los señalé de esta manera, ¿verdad? Así que ponemos la x aquí y entonces ponemos primero r1 por r2, míralo aquí. Entonces r2 por r3, míralo aquí. Y finalmente r1 por r3, míralo aquí. Así que ahora, como yo tengo esto igual a 0, yo voy a quitar este factor que aparece en todo momento en la sub 3 del siguiente modo. Multiplico en ambos lados por el recíproco de la sub 3, y la sub 3 aquí cancela y queda precisamente lo que está aquí dentro, ¿verdad? Y en el lado hecho, cuando multiplique el 0 por esto, sigue dando 0, ¿verdad? Porque el 0 por cualquier número da 0.
Pero entonces fíjense que yo reescribí esto que quedaba aquí del siguiente modo. El primer término lo dejé igual, ¿ya? Pero entonces aquí lo puse en orden. En vez de R2 más R1 más R3 puse R1 más R2 y más R3. Míralo aquí. Aquí en vez de decir R1, R2, lo dejé igual. Pero entonces traje este y lo puse en tercera posición. Y este que estaba en tercera posición lo puse en segunda posición. Cosa de que quede la primera solución por la segunda, la primera solución por la tercera y la segunda solución por la tercera. Y finalmente este lo dejé igual, negativo, L1 por L2 y por L3. Y dice que eso es igual a 0. Bueno, y ahora digo, por otro lado, si yo considero la ecuación cúbica, escrita en forma canónica, con que empezamos la discusión, ¿verdad? Y también quito ese factor x al cubo que tiene en el primer término, multiplicando precisamente a ambos lados de la ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por el recíproco de A sub 3 me quedará, aquí se ve que da x a la 3, y aquí quedará A sub 2 sobre A sub 3 por x cuadrado, aquí quedará A sub 1 sobre A sub 3 por la x, y aquí quedará A sub 0 sobre A sub 3. Y dice que eso es igual a 0 porque 1 sobre A sub 3 por 0 también sigue dando 0. Y ahora yo digo, bueno, pues, como esta ecuación era esta misma, ¿verdad? Lo único que aquí lo tenemos en forma canónica, que ya tenemos escrita en forma, como indicaba el teorema de factorización, pues, y con la definición, ¿verdad?, de lo que son polinomios iguales, pues los coeficientes de los términos con potencias iguales de la variable serán iguales. En particular, fíjense, este término que tiene x cuadrado y que tiene coeficiente a sub 2 entre a sub 3, tendrá que ser igual a este coeficiente que tiene el x cuadrado en esta otra forma. Por eso que hemos dicho que a sub 2 entre a sub 3, míralo aquí, será igual al coeficiente de x cuadrado aquí, que es el negativo de r sub 1 más r sub 2 más r sub 3. El coeficiente de x a la 1 tiene que ser igual al coeficiente de x a la 1 acá. O sea que a sub 1 entre a sub 3, míralo aquí, será igual a esto que está aquí, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. ¿Verdad? Y finalmente, este coeficiente de esta ecuación, que es el término constante, fíjense que no tiene x, tendrá que ser igual al término constante que no tiene x en esta misma ecuación escrita de esta forma, ¿verdad? A sub 0 sobre A sub 3 será igual a negativo R1 R2 por R3. ¿Verdad? Bien. Así que fíjense que esa nos da la relación, esas tres ecuaciones son la relación que existe entre los coeficientes A sub 2, A sub 3, A sub 1 y A sub 0, ¿verdad?, de la ecuación cúbica que teníamos con las soluciones que habíamos dicho que iba a tener esa ecuación cúbica, que era R1, R2 y R3. Fíjense en particular que si yo divido A2 entre A3, o sea, este coeficiente va a dar el negativo de la suma de las tres raíces. Si divido ahora A sub 1 entre A sub 3, ¿lo ven aquí?, va a dar la suma del producto de las raíces tomadas dos al mismo tiempo, ¿verdad? R1 por L2, R1 por L3 y L2 por L3. Fíjense que son todas las posibles formas en que yo puedo multiplicar dos de esas tres raíces y se suman, ¿verdad? Y finalmente el A sub 0, que es el término constante entre A sub 3 y el coeficiente del término de grado mayor, es el negativo del producto de las tres soluciones de la ecuación cúbica que nos habían dado. Bueno, pues mire, en forma análoga, en forma parecida, yo puedo ver que para la ecuación de grado 4, escrita así en forma canónica, si yo hago el mismo análisis, ¿verdad?, desde escribir esto, como dice el teorema de factorización, que sería A sub 4 por x menos r sub 1, que es la primera solución, por x menos r sub 2, que es la segunda solución, por x menos r sub 3, que es la tercera solución, y por x menos r sub 4, que es la solución igual a 0, y hacemos eso mismo de ir multiplicando eso que está en el lado izquierdo de la ecuación dada en forma factorizada, y comparamos los coeficientes finalmente, porque nosotros también hacemos lo mismo que hicimos aquí, multiplicamos ambos lados de esta ecuación de grado 4 por el recíproco de A sub 4, o sea, aquí, según aquí multiplicamos por el recíproco de A sub 3, encontramos que la división de este entre este, ¿se puede? Aquí mostramos la división de este entre este, míralo aquí, el negativo de la suma de las soluciones, pues vamos a encontrar que es el negativo de la suma de las cuatro soluciones ahora, aquí era de las tres soluciones porque era del grado 3, aquí será el negativo de la suma de las cuatro soluciones, porque fíjense que es de grado 4, así que puede tener hasta cuatro soluciones, R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Entonces, según aquí yo dividí después entre este, por ahora dividimos entre este, por ahora dividimos este entre este, el A sub 2 entre el A sub 4, mira aquí. Y ocurre lo mismo que ocurría cuando yo dividí este entre este, que es la suma del producto de las raíces tomadas las dos a un tiempo, ¿verdad? También es la suma del producto de las cuatro raíces tomadas las dos a un tiempo. R1 con R2, R1 con R3, R1 con R4, entonces R2 con R3, R2 con R4 y finalmente R3 con R4. ¿sí?
Y entonces, fíjense, cuando yo cogí después y dividí el siguiente término, ¿verdad? El coeficiente del siguiente término entre A sub 3, que en este caso no aparecía, pero que en este caso será el A sub 1 entre el A sub 4, mírenlo aquí, ¿verdad? ¿Qué nos daba? ¿Qué nos dará ahora? Porque dice como el patrón que tenemos, ¿verdad? Da negativo o positivo, pues el siguiente será negativo, ¿verdad? Y según aquí fue entonces el producto de las raíces tomado en un tiempo, y aquí ya lo tuvimos, el producto de las raíces tomado en un tiempo, para hacer el producto de las raíces, pero es negativo, tomadas 3 de un tiempo, ¿verdad? R1 por R2 por R3, R1 por R2, pero en vez de por R3 por R4. Entonces R1 en vez de por R2 por R3 y por R4, y finalmente R2 por R3 y R por R4. ¿Bien? Y finalmente, la división, fíjense que aquí del término constante entre el A sub 3, el A sub 0 entre el A sub 3, el A sub 0 entre el A sub 3 fue el negativo del producto de ellas. Aquí va el producto, pero no negativo, sino de las mismas 4 soluciones de polinomio, de la ecuación polinómica de grado 4, que son las soluciones R1, R2, R3 y R4. Fíjense que tienen un patrón, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a darle en general cuál es el patrón para cuando usted tenga una ecuación de grado polinómica de grado n. ¿Cuáles van a ser la relación que hay entre las coeficientes de la ecuación de grado n con las soluciones de la ecuación? Así que, creo que aquí decimos esto, ¿verdad? En general podemos ver que para la ecuación polinómica de grado n, mira aquí, a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub n menos 2 por x a la n menos 2, más y así, más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0, ocurren las siguientes relaciones entre los coeficientes y las n soluciones que puede tener esa ecuación polinómica de grado n, ¿verdad? Ocurren las siguientes relaciones entre sus coeficientes numéricos y las soluciones que serán L sub 1, L sub 2, L sub 3, etcétera, hasta llegar a la posible última, puedes tener hasta n soluciones diferentes, ¿verdad? Las soluciones exactas. Y estas son las siguientes. Fíjense en el parecido con lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Vamos a identificar, ¿verdad?, que el primer coeficiente, cuando yo hablo del primer coeficiente, es el coeficiente del término de grado mayor, y el segundo es el que sigue con un grado menos, etcétera, ¿verdad? Aquí el primer coeficiente es este, el segundo es este. Aquí el primer coeficiente es A sub 3, el segundo es A sub 2. Aquí el primero es A sub 4, y A sub 3 porque es de grado 3 aquella y este es de grado 4. Pues aquí el primero será el A sub n, el segundo será sub n menos 1, etcétera, ¿verdad que sí? Pues fíjense, según yo te dividí el segundo entre el primero, ¿verdad? El segundo entre el primero. Y según aquí dividí el segundo entre el primero. Y en ambos casos, fíjense que nos dio el negativo de la suma de las raíces. Pues miren, cuando dividamos en general, el segundo, que recuerden que va a ser ahora A sub n menos 1 entre el primero, que va a ser A sub n, A sub n menos 1 entre A sub n, eso va a dar el negativo de la suma, ¿verdad?, de la suma de los ceros, o más bien de las raíces de esa ecuación polinómica, ¿verdad? La suma de R sub 1 más R sub 2 más R sub 3, etcétera, más, y así se sigue hasta llegar a la última posible solución, que es la solución número n, ¿okay? La solución número n. Bien, la división entonces, fíjense que lo siguiente que hicimos fue dividir, allá dividimos el segundo entre el primero, ahora el tercero entre el primero, ¿verdad? El A sub 1 entre el A sub 3, el A sub 1 entre el A sub 3. Aquí también seguimos con el tercero entre el primero, el A sub 2 entre el A sub 4, ¿verdad que sí? Pues aquí será el A sub n menos 2, que es el tercero, entre el primero, que es el A sub n, ¿verdad? A sub n menos 2 entre el A sub n será, bueno, ¿qué decíamos aquí? Y fíjense que en ambos casos, ¿verdad?, va a dar positivo, ¿verdad? Y se toman el producto de las soluciones de 2 en 2.
Así que será esto. R1 por R2 más R1 por R3 más si seguimos hasta llegar a R1 por la última. Según aquí fue la primera por la segunda, la primera por la tercera y después la segunda por la tercera. Y aquí fue la primera por la segunda, la primera por la tercera, la primera por la cuarta y después la segunda por la tercera, la segunda por la cuarta, etc. Pues aquí lo mismo, ¿verdad? La primera por la segunda, la primera por la tercera, hasta llegar a la primera por la número n, ¿verdad? Y luego viene más la segunda. Entonces la segunda, no por la primera, porque ya la tenemos aquí. La segunda por la tercera. La segunda por la cuarta. Y así seguimos hasta llegar a la segunda, sumar la segunda por la solución número n de esa ecuación polinómica de grado n. Luego vendrá, ¿verdad?, la tercera, el producto de la tercera por la cuarta, la tercera por la quinta, etcétera, hasta la tercera por la r sub n, etcétera. ¿Se fijan? La cuestión es que entonces, al fin y al cabo, vamos a llegar hasta la, así seguimos, hasta llegar a la multiplicación de la, según aquí llegamos a la multiplicación de la segunda por la tercera, y aquí de la tercera por la cuarta, pues de la n-1 por la solución número n, ¿verdad? La solución, el producto de la solución n-1 por la solución número n. ¿Okay? Si yo cojo entonces, ya tomamos, fíjense, la tercera entre la primera, ¿verdad? El tercer coeficiente, que era este, el a sub n-2, entre el primero, ¿verdad? Es el que tenemos aquí, el a sub n-2 entre el primero. Ahora vamos a ver el a sub n-3, que es el cuarto, entre el primero, ¿verdad? El a sub n-3, que ni siquiera lo apunto aquí, pero es que aparece luego, ¿verdad? El a sub n-3 entre el primero otra vez, ¿verdad? Fíjense que en todo momento estamos dividiendo un coeficiente de la ecuación entre el primer coeficiente de la ecuación siempre, ¿verdad? Entre la sub 3, que es el primer coeficiente de esta ecuación cúbica, entre la sub 3, que es el primer coeficiente de esta ecuación cúbica, entre la sub 3, que es el primer coeficiente de esa ecuación cúbica. Aquí será entre a sub 4, que es el primer coeficiente de esta ecuación de grado 4, entre a sub 4, que es el primer coeficiente de esa ecuación de grado 4, etcétera. Se fija, siempre entre el primero. Bien, pues si yo divido eso, pues esa división del cuarto coeficiente, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, el cuarto sería la sub n-3 entre el primero, entre la sub n. Pues fíjense, aquí nos dio, en el primer caso, nos dio negativo. Aquí nos dio positivo, aquí nos va a dar negativo. Fíjense que aquí pasa lo mismo, negativo, positivo, y el último, el siguiente dio negativo, ¿verdad? Aquí fíjense que ocurre lo mismo, negativo, positivo, negativo, ¿verdad? Perdón, negativo, positivo, negativo y positivo. Fíjense que va alternando el signo. Pues según aquí fue negativo, positivo, pues va a ser negativo, negativo de el producto de las raíces, fíjense cómo pasó aquí, de 2 en 2, de 2 en 2, y ahora vendría de 3 en 3, ¿verdad? De 3 en 3, así que sería, vamos a poner aquí, R1 por R2 y por R3, ¿verdad? Más R1 por R2 y por R4, y luego vendría más R1 por R2 y por R5, y así seguimos hasta que llegáramos a R1 por R2 y por Rn, ¿ok? Bien, luego vendría el R1 no por el R2 sino por el R3 y por el siguiente, que sería el R4, ¿verdad? R1, R3 y R4. Luego el R1, R3 y R5 más, y luego vendría, vamos a anotarlo aquí, R1, R3 y R6, y así seguiríamos hasta llegar a R1, R3 y R sub n, ¿sí? R1, R3 y R sub n. Luego vendría vamos al patrón como seguimos aquí, ¿eh? Muy bien, ya tenemos esta R sub n. Luego seguiríamos sumando hasta terminar con R1 y todas las R's que siguen para ir de ahí adelante. Y entonces empezaríamos con R2 con todas las R's, ¿verdad? Entonces empezaríamos con R2, R3 y R4 más R2 por R3
y por L5, ¿verdad? Más, y así seguiríamos hasta llegar a L1, L3 y Ln. ¿Vale? Luego vendría más L2, ya que cogimos todas L2 con L3, L2 con L3, hasta L2 con L3, L2 con L4, y entonces con L5, el que sigue, ¿verdad? Más L2 con L4 y con L6. Luego vendrá L2, L4, L7, y así se sigue hasta llegar a L2, L4 y Ln. La cuestión es que al fin y al cabo, el último término va a ser la multiplicación de las últimas tres soluciones de esa ecuación polinómica de grado n, que sería la e sub n menos 2 por l sub n menos 1 y por l sub n, ¿verdad? Al fin y al cabo llegamos a ese. L sub n menos 2 por l sub n menos 1 y por l sub n. ¿Okay? El negativo de todo esto. ¿No? Y así se sigue. Así se sigue. La cuestión es que al fin y al cabo, cuando lleguemos a la división del último término, la sub 0 entre la sub 4, de la sub 0 entre la sub n, fíjense que cuando fue a sub 3 entre a sub 0 entre a sub 3, que fue de la ecuación cúbica que teníamos hasta aquí, hasta hace un momentito, ¿verdad? Nos dio que era el negativo del producto de las tres soluciones, el negativo de L sub 1 por L sub 2 por L sub 3. Aquí al llegar a A sub 0 entre A sub 4 va a ser no negativo sino positivo, L1 por L2 por L3 y por L4. Pues cuando yo llegue al último A sub 0 entre A sub n en el polinomio de grado n va a ser negativo 1 a la n, porque puede ser que sea positivo o negativo. ¿Okay? Negativo 1 a la n por L1, L2, L3 y el producto de todas, ¿verdad? Según aquí, en cuanto era A sub 0 entre A sub 3 era el negativo de L1, L2, L3, el producto de todas las soluciones de las tres, L1, L2, L3. Aquí cuando fue el último entre A sub 4 fue el producto positivo de todas las soluciones, L1, L2, L3 y L4, etc. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahí tenemos esa relación que existe entre los coeficientes numéricos de una ecuación polinómica y las soluciones de esa ecuación polinómica. Y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a discutir un ejemplo y en la segunda parte discutimos más de aplicación, ¿verdad? Ejemplos. Así es ejemplo, porque a pesar de que aquí nada más vamos a discutir el primero, pues ya en la segunda parte seguimos con el segundo ejemplo. ¿Okay? Y dice así: vimos, o encontramos, si usted lo busca en su cuaderno, va a encontrar que resolvimos esta ecuación. ¿Qué ecuación? X a la 4 menos 7x al cubo más 12x cuadrado más 4x menos 16 igual a 0, no sé, tengo bien, x a la 4 menos 7x al cubo más 12x cuadrado más 4x menos 16 igual a 0 tiene las soluciones L sub 1 igual a negativo 1, L sub 2 igual a 2 y esa misma era L sub 3. O sea que 2 es una solución, era una solución doble porque aparecía en el proceso de la solución dos veces y L4, son 4 posibles soluciones, igual a 4. Pues entonces miren, si yo divido, pues vamos a coger la primera división que se hace, que siempre el segundo entre el primero de los coeficientes, ¿verdad? Si yo cojo el segundo de los coeficientes, que en este caso será, fíjense que sería A sub 4, A sub 3, A sub 2, A sub 1 y A sub 0, ¿verdad? A sub 3 entre A sub 4, A sub 3 fíjense que es negativo 7, A sub 4 fíjense que es 1, eso da negativo 7. Pues según esta información,
esa división del segundo entre el primero, nos debe dar el negativo de la suma de todas las soluciones. Vamos a decir verdad. Vamos a ver si nos da el negativo de la suma de todas las soluciones. Aquí tengo un signo de interrogación porque estamos investigando a ver si da eso. Y las soluciones son negativo 1, 2, que aparece 2 veces, y 4. Y fíjense que esto es el negativo, y efectivamente, 2 y menos 1 es 1, más 2 es 3 y 4 es 7. Efectivamente la división de el negativo 7 entre 1, del negativo de la suma de las soluciones. ¿Se fijan? Vamos a ver la división entonces. Ya cogimos el segundo entre el primero, el tercero entre el primero, ¿verdad? Será sub 2 entre la sub 4. Que será 12, que es la sub 2, entre a sub 4 es 1 y da 12. Y supuestamente eso nos debe dar el tercero entre el primero, ¿verdad? El tercero, primero, segundo, tercero entre el primero, nos debe dar la suma de los productos de las soluciones tomadas de 2 en 2, ¿verdad? Así que no es verdad. Así que será menos 1 por 2. Así que eso mismo que menos 1 por 2, ¿verdad? El primero por la segunda solución. El primero por la tercera solución, que es la misma. Menos 1 por 2. Y menos 1 por la última solución, que es 4. Menos 1 por 4. Tenemos la primera solución por las otras 3. 2, 2 y 4. Más, y ahora empezamos. El 2 es la segunda solución por la siguiente solución, que es la 3, que vuelve a ser 2. Y por la cuarta, que es 4. Más 2, y ya tendríamos, ¿verdad? Ya cogimos 2 por 2 y por 4. Y finalmente, esa es la última que hay que coger, ¿verdad? Porque fíjense que ahí llegamos a las últimas, ¿verdad? 2, 2 otra vez y 4. Ya. Así que vamos a decir esto da efectivamente 12. Esto es menos 2. Ah, perdón, cogí 2, perdón, cogí 3. Aquí es 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 4, que es la última, ahora sí. Y 2 por 4, ¿verdad? Pero recuerden que este 2 que estamos tomando aquí es el primer 2. Así que el 2 por el tercero, que es el mismo, y el 2 por el cuarto. Y la última sería este 2, que es el tercero, por el 4, ¿verdad? Más 2 por 4. Vamos a repasar eso, ¿verdad? El primero, que es 1, por la segunda. El primero por la tercera, que es el mismo, ¿verdad? El primero por la segunda, que es 2, el primero por la tercera, que es 2, y el primero por la cuarta, que es 4, ¿verdad? Entonces, el segundo por la tercera, que es 2, y el segundo por la cuarta, que es 4, y finalmente el tercero, que es 2, por la cuarta, que es 4. Y vamos a ver que eso da el 12, no sé, ¿verdad? Negativo 1 por 2, negativo 2. Negativo 1 por 2, negativo 2. Negativo 1 por 4, negativo 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 4, perdón, 8. Y 2 por 4, 8. Así que esto da negativo 2 y negativo 2, da negativo 4. Más este 4, mire, se va. ¿Verdad? Negativo 2, negativo 2 es 4 y más 4 da 0. Entonces, 8 y 8, 16, menos 4, 12. Así que efectivamente, la división del tercer coeficiente entre el primero, que es 12 entre 1, 12, da la suma de los productos de las soluciones tomadas de 2 en 2. Bien. Y entonces,